Muy buenas noches, amigos, muy buenas noches, familia. Un nuevo programa de Entre Amigos. Hoy nuevamente programa especial como todos los lunes, 8 p.m. Hoy tenemos la divina presencia de su santidad Chandan Goswami. Para conocer un poquito más de quién es Chandan Goswami, él es oriundo, nacido en la India, más precisamente en la ciudad de Brindavan, un lugar muy espiritual en la India. Él es miembro del linaje del templo de Radha Raman. Él es un gurú, es un maestro espiritual, él es dinámico y amoroso. Él viaja por el mundo hablando de espiritualidad, enseña el camino del amor y la compasión. Queremos comentarles que este programa sale gracias a Satori Reiki Perú y Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Buenas noches, Namaste. Namaste. Namaste, Nice to see you Gopi. again. Namaste, Gopi. Buenas noches. Namaste. Un gusto verlos nuevamente. Bueno, quiero comentarles a los que recién se están prendiendo a este ciclo de entrevistas, de charlas, que ya hemos transitado por charlas a través del amor, hemos abordado el miedo, la ira, el rencor, el resentimiento, el perdón, y hoy vamos a abordar karma, reencarnación y samsara. Así es que... So Mandali Prabhu is just doing an introduction about the past issues that we talk, and he's saying that today we are going to talk about karma, reincarnation, and samsara. Okay. Ok. Su santidad, en algún momento de la existencia nos alejamos del amor. Nos alejamos del amor. Sí. Maharaj, in one moment of our existence, we left, get far from love. Al alejarnos de ese amor incondicional, when we go out or go far from this unconditional love, empezamos a transitar el sendero del miedo. We start to walk about the way, the path of fear. Transitando ese camino, fuimos cometiendo tal vez algunos errores. Walking in this path, maybe we are committing some mistakes. Que a lo mejor nos llevaron a experimentar la ira. That mistakes bring us to feel anger. Nos lastimamos y lastimamos a otras personas en el proceso. We hurt ourselves and hurt other people in the process. Llegó el resentimiento y con él llegó el rencor. We feel resentment. Que por supuesto no fueron buenos compañeros. That is not good. Those feelings are not friends of us. Luego llegó la comprensión de que estos errores no son buenos para nuestras vidas. Then we can know that these feelings are not good in our lives. Comprendimos que si tenemos que perdonar a alguien, es a nosotros mismos. We understand that if we have to forgive anyone, is to forgive ourselves. Comprendimos que podemos usar ciertos tipos de mantras. We understood that we can use some kind of mantras. Cuando creemos que hemos despertado, when we thought that we are just awake, vienen a nosotros un aluvión de conflictos. Come to us a lot of conflicts. ¿Esto es producto del karma más allá del perdón hacia nosotros? Is this product of karma behind more
far than our own forgiveness? See, in one of the philosophy of the Vedas is known as Nyaya Shastra. It says the easiest way to understand karma is kriyate iti karma. That whatever I do is known as karma. Entonces, en la filosofía de la India, de la filosofía védica que Maharaj practica, hay un verso que explica puntualmente como que para entender el karma lo más fácil es decir que cualquier cosa que uno haga es karma. Now, all the karmas in the Nyaya Shastra, it talks about up and down, back and forth. Entonces, Whatever you do, these 4 types of things happens. Entonces, en estas escrituras mencionan el karma respecto a adelante, atrás, arriba y abajo. Cualquier cosa que uno haga, esto va a generar karma. This is a Nyaya Shastra means a scripture of logic. Estas escrituras, Nyaya Shastra, significan las escrituras de la lógica. And Chaitanya Mahaprabhu was the scholar of that scripture. Nimai Pandit. Y Nimai Pandit, el señor Chaitanya Mahaprabhu, era como el erudito en esas escrituras. So whatever you do, these actions you are doing it. If you want to eat, and you're just putting your hand down, putting in your mouth, it is like up and down. If you are breathing, inhaling and throwing out, backward and forth. So everything is like, whatever you do is known as karma. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa que tú hagas, como actúes, por ejemplo, si vas a comer, tú levantas la mano y estás levantando. Hay un arriba y hay un abajo. Igual, para respirar hay un inhalar y exhalar. Entonces, cualquier movimiento que tú hagas es considerado karma. So pulling or pushing, backward and forth, whatever, like you say, they all are karma. Now the thing is, what kind of a karma are you asking? Are you asking about the good karma or a bad karma? Entonces, abrir, cerrar, empujar, o retroceder o avanzar, cualquier cosa que tú estés, el movimiento que estás generando, estás generando karma. El punto es qué tipo de karma quieres generar, ¿no? Estás llamando el karma bueno o el karma malo. Ok. Me gustaría saber qué tipo de actividades para las personas que vivimos, sobre todo aquí en la sociedad, nos generan karma, o qué estado de conciencia en nosotros nos generarían karma. Okay, Mandalaji is asking about how we, the person that live in society, can act to not generate karma. I'm sorry? Mandali is asking how do the people that live in society can act, or what we can do to not make karma. See, you have to understand, when I said kriyate iti karma, it means that whatever we do is known as karma. Even I'm speaking is a karma. Entonces, lo que tenemos que entender aquí que cualquier cosa que hagamos es considerado karma. Inclusive hablar es considerando karma. Eso es el karma. I'm speaking, my tongue is going up and down, back and forth is karma of my tongue. Estoy hablando, entonces mi lengua se va de arriba hacia abajo, de un costado al otro, y eso es el karma de mi lengua. Now there is 2 things. Entonces hay 2 cosas importantes. The karma, you do it for your survival, everyone do. Even all the animals do also. El karma que haces para sobrevivir lo hacen todos, hasta los animales tienen que hacer ese tipo de karma. But your question came, what can we do which cannot be categorized as karma? Entonces la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para no tener esa categoría de karma? And the answer is,
that if you love someone, you never really remember that you actually have done any karma for that other person. Entonces, la respuesta sería que si tú amas a alguien, tú no vas a hacer nada para generar karma a esa otra persona. A mother who has a selfless love for their child, La mamá que tiene un amor incondicional hacia su hijo, hacia su niño, she keeps the child in her womb for 9 months. Then afterwards, she takes care of that child for good 5 years minimum when like child is a bit mature enough. primero tiene al niño en su vientre por 9 meses y luego mínimo 5 años tiene que estar en un completo cuidado de su hijo. She sacrificed her day and night, happiness and sadness, all her life for the child. Ella sacrifica sus días y noches, toda su vida la sacrifica por su niño. And she doesn't ask anything in return. Y ella no pide nada de vuelta. She just wants that her child to be happy and healthy. Ella solo quiere que su hijo esté saludable y sea feliz. And that happens by love. Y eso sucede por amor. So when you love someone, that is not categorized as karma. Cuando tú amas a alguien, eso no es categorizado como karma. That's why in our philosophy, we love Krishna, but we love him to make him happy. Unconditional love, and that is not called as karma. Por eso en nuestra filosofía nosotros amamos a Krishna y nosotros lo amamos con la intención de hacerlo a él feliz. Y esto no puede ser categorizado como karma. And like those who actually practice good karma and bad karma, they go to heaven or hell. Entonces, para los que practican buen karma o mal karma, ellos pueden ir al cielo o al infierno. So this question came because the heavens are different in all the religions. Entonces esta pregunta viene porque el cielo es diferente en las diferentes religiones. Like God in Catholicism lives in the heaven. Por ejemplo, Dios en el catolicismo vive en el cielo. In Islam, God, Allah, doesn't live in the heaven, but only the hoods, the angels live there. En el islamismo, Alá, Dios, no vive en el cielo, solamente los ángeles viven allí. In Hinduism, heaven is the place where gods who are taking care of water, electricity, and different other things of the whole world, they are living there. En el hinduismo, el cielo es el lugar donde las entidades encargadas de los diferentes acontecimientos de aquí, como el agua, la energía, ahí ellos residen. But the God, he lives in his own abode in Hinduism. Pero en el hinduismo Dios tiene su propio lugar. So the question came, if I don't do any karma but love him, where will I go? Entonces la pregunta es que si yo no quiero hacer ningún karma y hago un acto de amor hacia él, ¿a dónde voy a ir? So those who do good karma, they go to heaven. Those who do the bad karma, they go to hell. But those who don't do karma, but they just love God, where they go? They go to their abode, which is Golok Vrindavan, where Krishna lives. Entonces, si los que nos portamos, hacemos buen karma, nos portamos bien, vamos al cielo, y los que no hacemos, los que nos portamos mal y hacemos mal karma, vamos al infierno. ¿A dónde van los que no hacen ningún karma y simplemente adoran con amor a Dios? Ellos van a la morada de Dios, que es Goloka Vrindavan, donde está Krishna, donde está Dios. Because Krishna says, this person is different. This person loves me.
and he's not thinking about karma. He just loves me like a mother loves his child, her child. So Krishna asks that person to come and live in his abode. Porque Krishna, que es el nombre de Dios para Maharaj, él está pensando, esta persona no le solamente me ama, entonces yo quiero a esta persona aquí conmigo en mi morada. So how can anyone stop doing karma? Is if one starts to love everything as God and love doing the service for God. In this way, he will start to see everything God and can relate with God and positivity, with love, and that person can go to God's abode. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder comenzar a detener el karma? Pues es comenzando nuestra práctica de ver a Dios en todo, ¿no? Amar a Dios y amar a Dios en todas las cosas. De esta forma nosotros vamos a poder desarrollar este amor como el amor de una madre a su hijo y poder acercarnos más a Dios, a la morada eterna de Dios. Next question. Otra pregunta. Su Santidad, ¿por qué o a qué se debe que el alma elige, si es que elige, encarnar en esta plataforma del mundo material? Okay. Mandali wants to know why the soul choose to the reincarnation in this material platform. Why we are here. See, why we are here is a different story, but why we reincarnate again and again, that's a different question. Okay, so what question do you want to ask? We want both. Son dos diferentes, hay dos diferentes preguntas en una, ¿no? Una cosa es por qué estamos aquí y la otra por qué estamos constantemente regresando aquí. Sí, entonces exacto. Me pregunta cuál es la que queremos saber y yo le he dicho que las dos. Bien, okay. Yes, it's okay, we talk about both, please. Okay. So, according to the Hindu philosophy, de acuerdo a la filosofía de la India, God had given us a choice. Dios nos dio una oportunidad. That if we wanted to stay with him or we wanted to go away from him. Si queríamos permanecer con él o si queríamos alejarnos de él. So they say at least 2% of souls, from the trillions of souls or zillions of souls, 2% of souls said, we want to enjoy our life like how you enjoy God. Entonces, se dice que 2 personas de los 3 billones o 6 billones de personas aproximadamente decidieron disfrutar aparte de él como si ellos fueran Dios. So what God did, he said, look, but without me you will be miserable. Y Dios le dijo, está bien, pero mira, sin mí tu vida va a ser miserable. But they were like, no. We will make our own house. We will be the God of that house. Pero ellos decían, no hay forma. Nosotros vamos a construir nuestra propia casa y vamos a ser el Dios de nuestra casa. We will have children in our family. We will expand our family and we will feel that we are also creating the world. Nosotros vamos a tener niños, hijos y una familia grande y vamos a sentir como que si estamos creando un mundo. Krishna asked again, or the God asked again, without me you will be miserable. Y Krishna, Dios, de nuevo preguntó, afirmó, sin mí tu vida va a ser miserable. But those souls had chosen, no, we want to live our own.
Pero estas almas decidieron, no, nosotros queremos vivir esta vida. So we are one of those souls. Entonces nosotros somos una de esas almas. But Krishna, that God did two things in here, which is very useful. Entonces, pero Dios mencionó dos cosas muy útiles en este asunto. This body was made by the Creator, one another God. This body was made for another, the Creator, Brahma. By Creator, Brahma. Okay, Brahma. Este cuerpo fue hecho por el Creador, ¿no? Que es como el que se encarga de esta función. So, Brahma. Brahma made eyes, but the energy to see everything is given by God. Brahma hizo los ojos, pero la energía para poder ver la dio Dios. We all have ears, but to hear, the energy came from God. Todos tenemos oídos, pero la energía de poder oír vino de Dios. We all have mouth, but the energy to speak is given by God. Todos tenemos boca. Brahma nos hizo la boca, pero la energía de hablar viene de Dios. So these energies, no one can change in this world, not a single doctor. Pero estas energías nadie en este mundo las puede cambiar. Ni siquiera hay un solo doctor que pueda interferir en eso. You are mute, you are deaf, you are blind, you're just gone. Doctors can't bring that back. Tú puedes ser ciego, puedes ser mudo, puedes ser sordo. Está hecho. Ningún doctor puede cambiar eso. So God gave us energy in our body also to move. Dios también nos dio la energía en nuestro cuerpo para poder movernos. And then second good thing God did. Y la segunda cosa que Dios hizo. Do you know, like when you buy any mobile or any electric equipment? Por ejemplo, cuando tú compras algún celular o algún equipo electrónico. There are so many buttons, so many features, so you get confused at what is going on. So many things are there. Puedes ver muchos botones y muchos procedimientos que te confunden y no sabes qué hacer. Then that company gives you one manual. Entonces la compañía te da un manual. And you read that manual and then understand that how to use that product. Y tú entonces lees el manual y puedes entender cómo usar ese producto. So what God did for us, the second good thing, He made a manual for us. Entonces la segunda cosa que hizo Dios por nosotros es hacer un manual de nosotros. And He sent that manual to this earth. Y Él mandó este manual a la tierra. So sometimes what happens is when you do not know how to use your mobile or your computer, but you still type, press any buttons, do something, and when it goes crazy, then you just run for the manual to check and how to make it better. Entonces sucede que cuando uno está con este nuevo artefacto, este nuevo teléfono y comienza a apretar los botones y comienzan a pasar cosas que uno no entiende, entonces uno se vuelve como un poco en ansiedad, corre hacia el manual para realmente saber cómo solucionar esto. In a very same way, when we do so much of wrong things, or we are sad, we are, we want some answers, we run for the manuals, and those manuals are the scriptures. De la misma manera, cuando nosotros tenemos sentimientos encontrados, estamos tristes o necesitamos alguna respuesta, nosotros debemos correr hacia estos manuales, y esos manuales son las escrituras sagradas. And for Hindus, the main scripture or manual is Bhagavad Gita. Para los hindúes, por ejemplo, la principal lectura sagrada es el Bhagavad Gita, el manual sagrado. So when we read Bhagavad Gita, we understand that what is the purpose of our life and how we can make our life better.
Entonces, cuando leemos el Bhagavad Gita, podemos entender cuál es el propósito de nuestra vida y cómo podemos hacer de nuestra vida algo mejor. And Bhagavad Gita says, Karmarne vadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phal hetur bhurma te sangostva karmani. That it says that you should be doing the karma every day, every second, but do not think about the fruit. Entonces, este texto del Bhagavad Gita dice que uno puede estar haciendo cada día karma, puede estar produciendo karma, pero nosotros no somos the owner of the fruit, Maharaj. So do not think about the fruit, what will I get in return. No attachment to the results, ¿no? Yes. Nosotros no debemos estar apegados al resultado. Nosotros debemos actuar sin apego al resultado. So the thing is that we came here because it was our decision. But God wants us back, and that's why He had sent scriptures. Entonces el tema es que nosotros estamos aquí. Oh, sorry, I didn't get the idea. We are here. We are here because of our decision. Por nuestra decisión. Estamos aquí por nuestra decisión. But God wants us in His abode, so He sent those scriptures. Okay, pero Dios en realidad nos quería con Él, pero por eso Él envía estas instrucciones, este manual. So the very first thing is that why are we here? We are here because of our own, because of our own wish, our own desire. God did not send us. Entonces, primeramente debemos saber que si nosotros estamos aquí es por nuestra propia decisión. Dios nos quería con Él allá. Now the second question comes. Entonces ahora viene la segunda pregunta. That why there is an incarnation in Hinduism? ¿Por qué existe la reencarnación en el hinduismo? So reincarnation means, as in the beginning of this conference today, I had spoken that for us there is a heaven, hell, and God's abode. Entonces la reencarnación significa, como retomando lo que se habló al inicio de esta conferencia, que para nosotros hay el cielo, la tierra y el infierno. So it says in the Hindu scriptures that I would say the Hindu scripture says that even if you go to heaven, but once your fruit of your good deed finishes, you again come back to this earth, because your goal or your home for your soul is not heaven, but God's abode. Okay. Entonces las escrituras de la India explican que inclusive si tú vas al cielo, a lo que nosotros normalmente llamamos cielo, tú puedes regresar de vuelta a la tierra. Porque para lo que nosotros alcanzamos como algo eterno es donde está Dios, la morada de Dios, que no es el cielo que nosotros conocemos. So until or unless you don't reach to that God's abode, you again and again come here according to Hindu philosophy, because you get chances to get better, to get love, the goal of our life. Once you get that love in yourself, you go to God's abode and you never come back. Entonces, mientras nosotros no alcanzamos esa morada de Dios, nosotros tenemos siempre oportunidades de estar continuamente regresando, ¿no? Porque estamos en otra búsqueda, pero una vez que nosotros consigamos desarrollar ese amor puro por Dios, nosotros vamos a regresar a la morada, o vamos a ir a la morada de Dios y no vamos a regresar nunca más. So, for us,
Scripture says that God accepts us when we are full of love. Entonces nuestras escrituras dicen que Dios nos acepta a nosotros cuando nosotros estamos totalmente llenos de amor por Él. Because when you are full of love, you are peaceful, you are happy, you're not fighting. Porque cuando tú estás lleno de amor, tú estás pacífico, estás feliz, no estás peleando. God doesn't want you to fight in his abode. Dios no quiere que tú te estés peleando. Estés en un mood, en una modalidad de discusión. So God just wants you to be happy, contained, full of love. And so when you get that here in this, on this earth, then you never reincarnate. But until then, you do not get that. You again and again, God gives you a chance to reincarnate to become better. Entonces lo que quiere Dios es que tú estés siempre feliz, que estés brillando, que estés contento. Y cuando tú realmente recién consigas ese estadio en este mundo aquí, tú vas a estar listo para poder ir hacia Dios y no nunca regresar. So this is the idea, which our spiritual teachers and scriptures give for the reincarnation, because this is the path to become perfect. Entonces esa es la idea, es la enseñanza que nuestros maestros nos han dado respecto a la reencarnación, porque ese es el camino para volvernos mejores personas y poder llegar a Dios. So it's not just one life, you come, good or bad, whatever happens, you either go to hell or heaven. No, hell and heavens are just the lessons in the soul's life, but the destination is God's abode. Entonces, no es que en una sola vida, que yo en esta vida, si fui malo, me voy al infierno, si soy bueno, me voy al cielo y ahí termino. No, a los cielos y los infiernos son diferentes escuelas que el alma puede ir trazando hasta llegar a perfeccionarse para poder ir a la morada de Dios, la morada eterna de Dios. Next question. ¿Ok? Esa sería la respuesta a la pregunta. Entonces, Maharaj, entiendo que el karma unido a la reencarnación, entiendo que a lo mejor mis buenas acciones o mi buen karma, puedo llegar a obtener a lo mejor una encarnación de privilegio como un ángel o un deva. Okay, so Mandali is asking that the karma and the reincarnation works together. So he's understanding that. So maybe if he is doing some good actions, he's doing good karma, maybe he can he can get born like a deva or like an angel. Al mismo tiempo, ese mismo karma por las malas acciones a lo mejor me pueden llevar a reinos como el reino animal, mineral o vegetal. ¿Es así? And at the same time, if we do bad karma, maybe this bad karma can give us back to the mineral or vegetal or animal bodies. Is that true? This happens? It's very true, and there is a one thing also in here. Es muy cierto, y hay algo al respecto aquí. That even if you are in heaven and became one of the god of one department. Que inclusive si tú estás en el cielo y te vuelves alguien del departamento de los dioses o semidioses. Then again, if you do any mistake, you will get the sin and you will come back to this earth. Igualmente, si tú cometes algún error y cometes algún pecado, tú igual vas a regresar y caer a este mundo. So, even if you are in heaven and if you are doing something, you will come back to this earth because you have done something wrong, then you have to pay for that wrong deed here on this earth. Entonces, así tú estés en el cielo, pero si tú cometes un error, tú tienes que pagar por ese error. Tú tienes que regresar a donde puedas ubicarte para pagar ese error.
So even heaven in Hinduism never give you any opportunity to do the wrong thing. Entonces, inclusive el cielo en el hinduismo no te va a dar la oportunidad propia para hacer las cosas perfectamente, ¿no? So you can understand this in a very simple way, or with a simple example. Tú puedes entender esto de una forma muy simple con este simple ejemplo. Let's say Mandali got 5 million pesos. Entonces, digamos que Mandali tiene 5 millones de soles. And so Mandali will book one flight to Caribbean island to a one good, nice beach. Entonces, Mandali va a comprar un vuelo a las islas caribeñas donde hay fiestas y playas hermosas. So he will enjoy for 1 month there, very happily as a king. Entonces él va a disfrutar por un tiempo muy feliz como un rey. In a very same way, but once money will go away, he will come back to his place. Okay, no more. Entonces cuando el dinero se acabe, va a tener que regresar de vuelta a casa y va a decir, ok, se me acabó el dinero. So those who do the good karma on this earth, they become like a king in heaven. Entonces aquellos que hacen buen karma en esta tierra se vuelven como reyes en el cielo. But until or unless they have the fruit of that karma with them in heaven, they enjoy. But once that fruit finishes, they come back here. Pero mientras ellos tengan el fruto del karma, de su karma positivo y lo disfrutan en el cielo, cuando ese fruto se termina, ellos regresan. And in between of enjoying, if they do any kind of a wrong deed, they just come back from those holy days. Entonces, si ellos están disfrutando y cometen algún error, ellos van a tener que regresar nuevamente a estas tierras. So, a estas vacaciones, ¿no? O sea, so what Mandali said is completely right. That when you do a good thing, you become like a king in the heaven. Entonces lo que dice Mandali es correcto, porque cuando tú haces lo correcto, puedes ser como un rey en el cielo. And when you do something wrong, you become like maybe an animal or even a human, but in a bad way. Entonces, pero cuando haces cosas negativas, cosas malas, tú puedes ser inclusive un animal o hasta un humano, pero en una condición negativa. So, but the thing is that you were born in that family, you were born in those places, I understand completely. But your intelligence is all yours, it's not God's intelligence. Entonces, el punto es que por más que tú nazcas en una sociedad o en una familia, eso no es totalmente completo. Sorry, the last part, It's your own intelligence, it's not God's intelligence. Ok, la inteligencia es tuya, ¿no? Como el libre albedrío, la inteligencia es tuya, no es la inteligencia de Dios, es tuya. And that's where God says that I do everything according to me, but your own will is your own will, and I have no control on your will. Entonces lo que dice Dios es, yo he hecho todo lo posible para que tú vengas conmigo, yo he puesto todas las herramientas, pero tu inteligencia es la que tiene que darse cuenta, tú tienes que entenderlo, es tu propio deseo el que va a hacer que tú regreses, que tú vengas a mí. So, your own will is your own will. If you do good, you can become a king in the heaven, or you do bad, you maybe can become an animal, or you can go to hell, or you can be born as another human being in some bad place. Entonces todo depende de tu propio deseo. Tú puedes volverte un semidios, un ángel, o puedes regresar como un animal, o puedes regresar aquí mismo, pero todo depende de tu deseo. Next question. Su Santidad, entonces, tengo una pregunta. ¿Qué es el samsara? So the question is about the term samsara. What's the meaning of samsara?
Sansar dava nalaleed loka. See, sansar. This is the definition of sansar. Esa es la definición de samsara. Sansar is a place which is full of misery. Samsara es un lugar lleno de miseria. That there is no happiness, and we are trying to find happiness in everything, which are not actually happiness. Es un lugar donde no hay felicidad, pero estamos tratando de encontrar felicidad en un lugar donde no hay felicidad. And that's why this whole earth, or this sansar, I wouldn't say earth, but a material world where we live in, we are just burning inside. We are dying every day. Entonces el samsara es el mundo material que está constantemente aconteciendo, pero nosotros que vivimos en este mundo material estamos constantemente quemándonos, sufriendo en él. So it is sansar is a place where you can say you face the miseries without God. Entonces podemos decir que el samsara es un lugar en donde tú estás afrontando las miserias sin Dios, lejos de Dios. And they say that there is another definition, and they say sansar manehe sansarati itihi sansaraha. That they say slowly, which is just going on, slowly it is just going on, is known as sansar. Entonces hay otra definición en este verso que mencionó Maharaj, en donde se explica que nosotros lentamente estamos avanzando. El samsara es como un avance muy lento. Then there is another definition, is sansarati iti sansaraha. It says that with the place which changes every second, is known as sansar. Y esta otra definición significa que este es un lugar que cada segundo está cambiando. Es conocido como samsara, un lugar que cada segundo cambia. So in this sansar, it is very important to understand that there are two things which are changing. One is movable, one is immovable. Entonces es muy importante entender que en el samsara hay dos cosas que están constantemente cambiando. Unas son las cosas móviles y las otras las cosas inmóviles. So in the sansar, movable is changing with a slow speed, and movable is changing with the fastest speed, and immovables are changing very slowly. Entonces las cosas movibles están cambiando de una manera más rápida y las inamovibles de una manera lenta. Like how we know about a place. Sometimes they say there was no Himalaya before, but Himalaya, the place of Himalaya, there was an ocean, but because of some pressure from the oceans and the different islands or continents, they created the Himalaya. Himalaya. Yeah. Okay. Entonces Maharaj da el ejemplo de los Himalayas, ¿no? Que antes que existieran los Himalayas había un océano grande, pero por la presión de la tierra y el clima, esto se fue transformando en los Himalayas. So, so everything changes in this samsara. But one thing or the Hindu scripture says that one thing never changes, and that is God. Entonces, las escrituras dicen que todo está cambiando constantemente en el samsara, pero algo que nunca cambia es Dios. He's ever youthful, and his name is Naval Kishore.
Él es siempre joven y uno de sus nombres es Naval Kishore, that who never changes. que significa que nunca cambia. Like in his eternal abode, what's his age? Por ejemplo, en este mundo eterno, ¿cuál es su edad? He is 15 years old. And every year he celebrates his birthday, but his age never changes. Él es de aproximadamente 15 años y cada año él celebra su cumpleaños, pero su edad nunca cambia. So it never changes, his age in any way. Entonces nunca cambia su edad de ninguna forma. His beauty never changes. Su belleza nunca cambia. His physics, his body, nothing changes. He just stays as he is, eternal. Su aspecto físico nunca cambia, él siempre permanece así como es eternamente. But talk about us. Pero hablemos One day, de there was a time when we were beautiful. Hablando de nosotros, había un tiempo en el que éramos bonitos. There was a time when we were young. Había un tiempo en el que éramos jóvenes. Now only we have the feeling in our heart somewhere that yes, we are young. Ahora solamente tenemos el sentimiento en nuestro corazón de que alguna vez fuimos jóvenes. But we are not young anymore. Pero ya no estamos jóvenes. So, because we are the part of this samsara, ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de este samsara, where everything is changing and we are also changing with samsara. donde todo está constantemente cambiando, inclusive nosotros cambiamos en este samsara. So yeah, this is a movable part of our life, which is called as samsara. Entonces, esta es la parte móvil de nuestra vida llamada samsara. Llevando la relación de lo que es el karma, la reencarnación, el samsara, y uniéndolo a lo que llamamos comúnmente la muerte física, todo esto es parte de una ilusión y si al mismo tiempo el alma es eterna, como nos dicen diferentes escrituras. Okay, trying to understand the samsara and the karma and the reincarnation, is this all part of kind of illusion? I'm sorry? If this part of a kind of illusion, the body, when the body dies, this is a part of the samsara. It's kind of illusion, maya. So the soul is eternal. We can say that the body died, but the soul is eternal because we are constantly in samsara and reincarnation. So the question. Can you ask the question? Yes, the question is if the soul is eternal. Yeah. And if we are living in an illusion. This is See, you have to understand, we are not living in an illusion. Okay, debemos entender que nosotros no vivimos en una ilusión. There is some philosophies which says that we are living in the illusion, but we are not living in the illusion. Hay algunas filosofías que dicen que nosotros estamos viviendo en una ilusión, pero nosotros no estamos viviendo en una ilusión. Illusion means something which is not real. Ilusión significa algo que no es real. Dreams are not real, magics are not real. Los sueños no son reales, la magia no es real. Any magician comes on the stage, cuts the woman from the middle, and like there is a two parts, and then he comes and joins the whole that woman. So this is an illusion. Por ejemplo, un mago viene en medio de la obra y parte una mujer en la mitad y luego se reparte en la mitad del cuerpo y otro, y luego regresa y la vuelve a unir y la mujer está completa. Eso sí es una ilusión. Like the magician disappears one woman from the stage. Como el mago que desaparece a una persona del estrado de nuestra propia vista, de nuestros propios ojos. In the dream also, maybe you have killed someone.
Por ejemplo, en un sueño puedes haber asesinado a alguien. But when you woke up, illusion was gone, dream was gone. Pero cuando te levantas el sueño se fue, es una ilusión. So wherever the illusion is, there is never any kind of a result of that illusion. Entonces, cualquier cosa que sea una ilusión, no hay un resultado de esa ilusión. No hay un tipo de resultado de esa ilusión. But you are living in the real world, Mandali, where you kill someone, cut someone's from the stomach, you will be in a jail. Pero tú, Mandali, estás viviendo en el mundo real, que si tú partes a alguien en la mitad, tú vas a ir a la cárcel. If you disappear someone, you will be in the jail for kidnapping. Si tú desapareces a alguien, vas a ir a la cárcel por secuestro. So this world where we live in, this world is not full of illusion at all. This is the real world where whatever we do, we face the consequences of our all actions. Entonces este mundo no es un mundo de ilusión, es un mundo real en el que vivimos y cualquier cosa que nosotros hagamos aquí tenemos que enfrentar las consecuencias. So those who think that this is an illusion, they are in an illusion to understand that this reality is illusion for them. Entonces aquellos que piensan que esto es una ilusión están realmente ilusionados, ellos están en la ilusión pensando que este mundo no es real. I would ask them that if this world is illusion, then go and kill people. Entonces yo les diría a ellos, si este mundo es una ilusión, anda y mata a alguien. The way you kill in your mind. Entonces esto puede matar tu mente, ¿no? Porque te vas a dar cuenta de que es If real. you kill in your mind, you never go to jail. But if you kill here, you will go to jail. Oh, perdón, si tú matas a tu mente, tú no vas a ir a la cárcel, pero si matas a otra persona, sí vas a ir a la cárcel. So this is the real world. And in the real world, every action counts. Entonces, ese es el mundo real, y en el mundo real cada acción cuenta. So when every action counts, it cannot be called illusionary world. Entonces, cuando una acción viene, no puede ser llamada una ilusión, o este mundo real no puede ser llamado una ilusión. It is the real world which makes you a better person or a bad person according to your own understanding and karma. Entonces es el mundo real el que te va a hacer a ti una mejor persona o una peor persona dependiendo de tu entendimiento respecto al karma. Next question. Siguiente pregunta. La otra era si el alma es eterna. Okay, the other question is about the soul, if our soul is eternal. Yes, according to Bhagavad Gita, our soul is eternal. Sí, de acuerdo a la Bhagavad Gita, nuestra alma es eterna. And that's why this eternal soul always wants to be with eternal God. En nuestra alma eterna quiere estar con Dios eterno. La naturaleza es esa. So, and this is something that the soul goes from one place to another, and sometimes souls brings some kind of a karma with them. Entonces el alma está yendo de un lugar a otro y por eso el alma tiene algo de karma con ella. And that karma is known as destiny. Y ese karma es llamado el destino. So whatever you face in this world, whether you know, I always say that there are some dogs who became millionaires, and there are some dogs who actually stays on the street. Okay, es como, por ejemplo, algunos perros, ¿sí? Se pueden volver millonarios y algunos perros se quedan en la calle, son callejeros. They never do any karma. Ellos no han hecho ningún karma. They didn't earn money. Ellos no han ganado o perdido dinero por ellos mismos. But they became millionaire.
Pero ellos se pueden volver millonarios. And there are some dogs who stays on the street. Hay algunos perros que simplemente se quedan en la calle siempre. How did that happen? ¿Cómo esto puede suceder? Because of destiny. Por el destino. And that destiny is that in previous life, he maybe had done some bad karma to become a dog, but he maybe have done the good things to enjoy the lavish, rich life. Entonces la explicación a esto es que tal vez por algún karma pasado ellos han hecho algo tan malo que tuvieron un cuerpo de perro, pero también hicieron algo tan bueno que les permitió en ese cuerpo de perro disfrutar como millonarios. So, yes, you ask. Sí, hay una expresión, porque mencionó el Bhagavad Gita, si más no me equivoco, hay una expresión acerca del alma, Sat Sit Ananda. Si nos puede profundizar un poco, Sat Sit Ananda, acerca del alma. Okay, Mandali is talking about this expression in Bhagavad Gita, Sat Chit Ananda. If you could please explain us this expression related to the soul. I can. Satchidananda Rupaya Vishwotpatyadi Hetave Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Namaha. That Krishna, who is known as Sat, Chit and Ananda, but when he is from him, these souls are there like us. These souls are Sat, Chit, Ananda also. Entonces Krishna es conocido como Satchitananda, pero si nosotros ofrecemos los resultados a él, esos resultados, nuestras acciones también van a ser conocidas como Satchitananda. What kind of a Satchitananda are we? ¿Qué tipo de Satchitananda somos nosotros? We are incomplete Satchitananda. Nosotros somos Satchitananda incompletos. We are always, Sat means truth. We are always what? No, I'm saying that we are always seeking truth, looking for truth. Nosotros estamos siempre buscando por la verdad. So Krishna is absolute truth. Entonces Krishna es la verdad absoluta. But when we are talking about ourselves, we become happy when we see truth. And when we hear truth. Pero cuando nosotros estamos hablando de nosotros mismos, nosotros somos felices escuchando respecto a la verdadera o hablando respecto a la verdad verdadera. La verdadera verdad. The second thing is chitta. Chitta means that consciousness. Chitta significa conciencia. We want to be conscious, Nosotros but queremos we are not yet conscious. Nosotros queremos ser conscientes, pero todavía no somos conscientes. And Ananda means blissful, bliss. Y Ananda significa bienaventuranza. We are still looking to be blissful. Nosotros queremos ser bienaventurados, ser felices. But Krishna or God is blissful. Pero Krishna, Dios, Él sí es feliz. So, Supreme Soul is the 100% complete Sat, Chit and Ananda. Entonces, la Suprema Personalidad de Dios es 100%, es completamente Sat Chit Ananda. But the Vedanta of ours, known as Govinda Bhashya, pero una de nuestras escrituras, conocida como Govinda Bhashya, it illustrates that who is Jiva, who is that soul. Entonces, y nos enseña, nos muestra quién es esa Jiva, quién es esa alma, qué es la Jiva. Have you put the bonfire one day, like in your garden or somewhere? Entonces, por ejemplo, si tú agarras y haces un fuego en tu jardín. So when you put the big fire, cuando pones there's a small woods which flies in the sky. You know, the burning ashes or something, you know, just goes up. Chispas.
Cuando, por ejemplo, estamos con un fuego grande, tú puedes ver que hay unas pequeñas chispas que se van volando hacia el cielo, ¿no? So Govinda Bhashya, our Vedanta Sutra says, who is Jiva? Entonces las escrituras dicen, ¿qué es la jiva? So it replies that Jiva is that part of that big bonfire which is away from the fire and is flying in the in the planets without even knowing that what's their destination is, with their own free will. Entonces, en el ejemplo se dice que la jiva, el alma, es esta pequeña chispa que se ha alejado del fuego y está por ahí volando por diferentes mundos sin saber realmente su destino. So we are just the drop of the big ocean. Entonces nosotros somos solamente una pequeña gota de esa devoción. So now the thing is, if you want to really enjoy the complete Satta, Chitta and Anand, then that drop of water has to merge into the ocean. Entonces aquí el punto es que si tú realmente quieres disfrutar de ese completo Sat Chitananda, esa gota de agua o esa chispa tienen que regresar hacia el océano o hacia el fuego. Because there are few things which are correct, which are similar to God, between soul and supreme souls. There are few things which are similar and there are few things which are not similar. Porque hay algunas pocas cosas que son similares entre el alma y Dios y hay cosas que no son similares. Like you can understand this as an example. In the ocean, you can sail a big yacht or a big boat or ship. Por ejemplo, este es un ejemplo para poder entender esto. En el océano tú puedes ver un gran barco. But in one drop, you cannot sail anything. Pero en una gota del océano tú no vas a poder ver no vas a poder navegar nada, tú no puedes usar ese barco. Ocean can bring tsunami and destroy everything and anything. One drop cannot destroy anything. Un océano puede ocasionar un tsunami, puede destrozar todo, pero una gota no va a ocasionar un tsunami. Ocean has zillions of different fishes, swimming there. But in one drop, there are maybe few bacteria there. El océano tiene millones de diferentes especies de peces, de animales que viven en él. Pero en una gota lo que puedes tener es algunas bacterias viviendo ahí. But the nature of the water is same. Pero la naturaleza del agua es la misma. So Satchit Ananda is same in the nature, but in quality, in power, in strength, it is completely different. Entonces, Satchitananda es el mismo en naturaleza, pero en cantidad, en fuerza, no es la misma. So a soul, as you asked, the soul is a part of Satchitananda, but it's not complete Satchitananda. Entonces el alma tiene un poquito de Satchitananda, pero no es un Satchitananda completo. So we try to merge with that ocean because that's our home, the God's abode. Entonces nosotros estamos constantemente intentando sumergirnos en ese océano porque es nuestro verdadero hogar. And that you can understand in a very simple example again. Y esto lo puedes entender en un nuevo, simple ejemplo. There is a we say, I would say, how much love do we have in our heart? Do you know? Por ejemplo, ¿tú sabes cuánto amor tienes en tu corazón? Like, do you have any idea, like, how much love do we contain for God, or like, how much that
love is in us. ¿Tienes alguna idea de cuánto amor podemos tener dentro de nosotros? La verdad que no, es dificultoso. No, Sí. es difícil de medir. It's difficult to know. Okay, so in the Ramcharitramanas, they say, Seeker te trelok upasi, supasi. Seeker te trelok supasi. When God was creating this world, Entonces en esas escrituras mencionan que cuando Dios creó este mundo, so what God did, lo que hizo Dios fue, from his ocean of love, he took the one drop out. Él de su océano de amor, Él cogió una gota. And he divided that drop, one drop, only one drop. He divided that one drop in 3 worlds. Y Él dividió esa pequeña gota, una sola gota, en 3 diferentes mundos. And in the 3 worlds, he divided in every souls who are living there. Y de esos 3 mundos, Él se dividió cada mundo en todas las almas que viven en esos mundos. So how much bliss are you carrying of God? Entonces, ¿qué tanta bendición tú has obtenido de Dios? Think about it. How much bliss are you carrying? How much love are you carrying, in your heart for God? Entonces piensa, ¿qué tanto amor tú estás teniendo en ti mismo de Dios, no? Seeker te trilok upasi, supasi. So now the thing comes, is a very good thing. If there is a rich person, entonces lo que sigue es algo muy bueno. Hay una persona muy rica, maybe some billionaire, o tal vez un millonario. If he gives 100 pesos to anyone, he doesn't care. Si él le da 100 soles a alguien, 100 pesos, a él no le importa. But our God, he owns the all wealth of all the whole world and all the universes. Pero nuestro Dios tiene toda la fortuna de todo el mundo, de todos los universos. And he has the ocean of love. He has the ocean of love. Ocean, infinite ocean. Pero él tiene también un océano de amor, un océano infinito de amor. And he just took the one drop out. Y él solo cogió una gotita. And he divided that one drop in the zillions of parts and gave it to every soul. Y él, inclusive esa pequeña gota, la dividió en millones, trillones de partes y la dio a cada una parte, cada alma una parte. And now he's waiting for you to give your part of that love, that bliss back to him, and he's very happy. He's billionaire, zillionaire, wealthy. He doesn't need your drop, but it's still like he shows so much of love and happiness that you are bringing his love back. Pero él está constantemente esperando, él está esperando que tú agarres esa pequeña partecita diminuta de amor que él te dio y se la devuelvas a él. Él es millonario, él no necesita nada, pero sin embargo él demuestra la felicidad al tú querer devolver ese amor a él. So, Satchitanand, we all are to some extent, but we are 100% incomplete. Entonces todos somos Satchitananda, pero nosotros estamos 100% incompletos. We need to be complete, and how can we complete? When we connect ourselves 100% with God and reach the sacred love. Nosotros necesitamos completarnos, pero ¿cómo nos vamos a completar? Cuando nosotros 100% nos entregamos a Dios, a nuestra personalidad de Dios. That's what the soul is and soul's journey is. Eso es lo que es
el alma es y el alma debe ser. Ok. Bueno, muchas gracias. La verdad que una charla estupenda, interesante. Hablamos de karma, reencarnación, hablamos de samsara, hablamos del alma. Por mi parte, nada más que agradecido. No sé si, Gopi, vos tenés alguna pregunta, quieras preguntar algo. Okay, Mandali is saying that we talk many topics. For today, we are done. That thank you very much for answering our question about karma, reincarnation, samsara. He's asking me if I have any question. I have a little, very little question. It's about the happiness. You say that in samsara we have no happiness. In this world, there's no happiness. So you say also that when we are happy in this world, we can attain the eternal happiness. So what's the exactly meaning of the happiness in this world? Because we see happiness as maybe having money, but what is the meaning of have happiness here? The best happiness comes when you are completely peaceful and your mind is not distracted at all. Okay, yo le estaba, sorry, I'm going to make the question in Spanish. Yo estaba preguntándole a Maharaj que él habló de la felicidad, que en este samsara no hay felicidad, pero también dijo en algún momento que para poder alcanzar el mundo eterno, nosotros teníamos que ser felices en este mundo. Entonces, ¿qué significa ser feliz en este mundo? Maharaj dice que ser feliz en este mundo es estar pacífico, estar con la mente en paz. Okay. So, the Eastern philosophies, they focus more inner self. La filosofía de Occidente se concentra más en uno mismo. It's more about cleaning your mind, it's more about cleaning your thoughts, it's a cleansing of, of your consciousness, your chitta. Once you come to that point, you start to find your real happiness, which lies within you only. Entonces, esto se enfoca más en limpiar tu mente, en limpiar tus pensamientos, y mientras tú consigues limpiar más esto, tú vas a estar más situado en la paz, ¿no? So, when I said that when you find your happiness, so my thing is find the happiness in you by controlling your mind, your thoughts, and your consciousness, cleaning your consciousness. Once that happens, you become happy in that process. Entonces, lo que quiso decir Maharaj, cuando tú encuentres felicidad en este mundo, se refiere a encontrar la felicidad dentro de uno mismo, trabajando en limpiar nuestra mente y estar internamente pacíficos. De ahí, solamente así, nosotros vamos a poder encontrar la felicidad, comprender la felicidad real, eterna. Okay. Understood? Yes. Thank you. Thank you, Maharaj, for your answer. Muchas gracias, Maharaj. Nice to see all of you. Muchas gracias, Gopi, por Buenas noches. Buenas noches, sí. Un gusto de estar aquí con nosotros. Gracias por... Muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias, Gopi. Gracias, Mandali. Gracias por el servicio. Radhe, radhe. See you next Monday. Hasta el próximo lunes, Maharaj. See you next Monday, Maharaj. Nada más, amigos, esto fue una nueva transmisión de Entre Amigos. Nada más. Buenas noches.